análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio. Hola, hoy vamos a conversar sobre una noticia que, impacta bastante y viene de Ecuador. Hola. Sí, nos referimos al fallecimiento de Renato Ortuño. Exacto. Él se convirtió en la segunda persona en Ecuador en acceder a la eutanasia de forma legal. Estamos basándonos en la cobertura que hizo El Comercio sobre el tema. Un tema delicado, sin duda. Muy delicado. Para poner un poco de contexto rápido, Renato Ortuño quedó cuadripléjico, con una parálisis casi completa después de un ataque muy violento en 2023. Terrible. Y su caso, su decisión, se da en el marco de la despenalización de la eutanasia que se aprobó, hace muy poco, en 2024. A ver, ¿cómo fue este proceso para él? ¿Qué sabemos? Bueno, la causa de su estado es trágica. En junio de 2023 fue víctima de sicarios. Le dispararon a quemarropa. Uf, El ataque le causó un daño en la médula ósea. Devastador. irreversible. Esto le provocó cuadriplegia, con un 98% de incapacidad física. Un 98%. Sí. Y es clave entender esto. Buscó tratamientos, recibió atención médica, pero no había posibilidad alguna de recuperación. Ninguna. La condición era permanente y le causaba un sufrimiento que él, consideraba insoportable. Entiendo. Y fue al Hospital Carlos Andrade Marín, del IES, ¿verdad? El que aprobó su solicitud. Correcto. Un hospital público. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Formalmente aprobaron la solicitud en julio de 2025. O sea, hace nada. Muy reciente. Y lo hicieron siguiendo ya los lineamientos que dejó la Corte Constitucional. Aquí es donde se pone interesante, ¿no? Porque este marco legal es, como decíamos, muy nuevo. Exactamente. No existía hasta principios de 2024. Y su origen está directamente, pero directamente ligado a la lucha de otra persona, Paola Roldán. Claro, el caso de Paola Roldán. Ella padecía ELA, esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad terrible, neurodegenerativa, que también causa parálisis progresiva. Ajá. Paola fue quien llevó el caso a la Corte Constitucional. Presentó una demanda argumentando que penalizar la eutanasia violaba su derecho a una vida digna y también a una muerte digna. ¡Qué valiente! Muchísimo. Y su lucha llevó a esa sentencia histórica de la Corte en febrero de 2024 que despenalizó la eutanasia, pero ojo, bajo condiciones muy específicas y estrictas. Es increíble pensar que la batalla legal de una sola persona, Paola, que además, lamentablemente, falleció poco después de la sentencia, antes de que hubiera protocolos detallados, Sí, así fue. abrió esta puerta legal para otros como Renato Ortuño. Su caso básicamente obligó al Ministerio de Salud a moverse, a crear las guías. Totalmente. Fue el catalizador. Aunque ella no pudo, usar un protocolo ya establecido, su demanda fue lo que impulsó todo el cambio. Forzó al Estado a definir cómo se iba a materializar ese derecho. Ya. El Ministerio de Salud tuvo que desarrollar los lineamientos. Y no son cualquier cosa, ¿eh? Especifican requisitos médicos, psicológicos, legales. Todo muy riguroso. ¿Cómo qué tipo de requisitos, por ejemplo? Pues confirmaciones de varios especialistas sobre la condición irreversible, sobre el sufrimiento insoportable. Evaluaciones para asegurar que la decisión es totalmente voluntaria, informada, sin presiones. Claro, para evitar cualquier abuso o mala interpretación. Exacto. Entonces, el caso de Renato Ortuño no es solo el segundo en número. Es más bien la confirmación, la aplicación ya concreta de esta ley en Ecuador, ¿no? Para estas circunstancias tan extremas. Correcto. Consolida el derecho. ¿Y esto qué significa para otras personas? Gente que esté pasando por situaciones de sufrimiento parecidas, sin esperanza médica de mejorar. Pues significa que ahora existe una vía legal, médica, definida. Hay un procedimiento para solicitar lo que se llama una muerte digna. ¿Y cómo se define muerte digna en este contexto? Se entiende como el poder decidir sobre el final de tu propia vida, cuando te enfrentas a una enfermedad grave e incurable o una lesión corporal, como en el caso de Renato, grave e irreversible, y que además causó un sufrimiento, ya sea físico o psíquico, que la persona considera intolerable. Entiendo. La aprobación del Hospital a Ortuño demuestra que el sistema, está empezando a aplicar lo que dictaminó la Corte. Se verifica que se cumpla cada requisito al pie de la letra. No es una decisión para nada ligera, ni para el paciente, ni para el equipo médico y legal.
Se busca un equilibrio muy complejo, ¿no? Entre la autonomía de la persona, la certificación médica de que no hay vuelta atrás y todas las salvaguardas legales. Justamente, el proceso tiene que ser riguroso para proteger a la persona. Asegurarse de que la decisión sea libre, informada, reiterada, que no sea un impulso, y que la condición médica cumpla sí o sí con la irreversibilidad y el sufrimiento que la ley contempla. Se trata de dar una opción compasiva, pero dentro de un marco legal muy estricto. Hagamos entonces una recapitulación rápida. Renato Ortuño, víctima de una violencia brutal que le cambió la vida, accedió legalmente a la eutanasia en Ecuador. Dando un paso más en la aplicación real de este derecho en el país. Y esto creo nos deja con una reflexión importante, ¿no? Más allá de la ley, de los protocolos médicos que son indispensables, claro, Ajá. ¿cómo hablamos como sociedad sobre el sufrimiento extremo? Un sufrimiento que a veces la medicina ya no puede aliviar ni revertir. ¿Cómo abordamos ese derecho individual a decidir sobre el final de la propia vida, cuando ya no hay esperanza de recuperación? Es una pregunta profunda. ¿Sí? Toca temas de autonomía, de compasión, de los límites éticos de la medicina al final de la vida. Una conversación que seguramente seguirá. Sin duda. Bueno, si esta conversación, esta exploración del tema les pareció valiosa, les agradecemos de verdad que se suscriban y que compartan este análisis. Comenta, suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.